Bienvenidos todos a la presentación del libro La Revolución Pendiente. Yo haré una pequeña introducción a la obra y al autor, y luego ya el protagonista se encargará de desarrollarlo. Para entender el libro hay que entender, yo creo, el contexto de un mundo que deja de plantearse la revolución como horizonte plausible. Es decir, que renuncia a la transformación social como objetivo posible a conseguir. Y en ese momento se abre un espacio de reflexión, que es donde se inserta el libro, donde, digamos, se piensa en cuáles fueron los límites de todos los movimientos de emancipación precedentes que hubo en la historia, y cuáles fueron los condicionantes objetivos que llevaron al fracaso de todos esos movimientos emancipatorios. Entonces, en la Revolución Pendiente se señala en la línea de la limitación objetiva de la animalidad como característica que comparten todos los movimientos revolucionarios que ha habido en la historia, y que sería el límite objetivo que habría impedido su triunfo definitivo. Entonces, desde este espacio y desde este contexto, Gabriel plantea un ensayo, que es un género cada vez, digamos, menos popular. La novela o cualquier tipo de género literario ha ganado muchísimo terreno con respecto al ensayo. Yo creo que en ese sentido es un género difícil y es un atrevimiento, ¿no?, plantear una reflexión de este calado y hacerlo en forma de ensayo. Sobre el autor, Gabriel, yo creo que todos le conocemos, y como todos le conocemos, todos sabemos que es una persona especialmente inconformista, especialmente amante de la libertad, enemigo de las ataduras, y que nunca se casa con nada. O sea, nunca se ha casado con una idea, nunca se ha casado con una corriente política, tampoco con un partido o una organización. Y este espíritu de anarquista vital creo que queda reflejado a la perfección en la obra que hoy presentamos. También creo que encarna esa máxima que los clásicos asociaban a los revolucionarios, de la crítica radical hacia todo lo existente. Y además, combinando tanto esa característica en su reflexión intelectual, y lo plasma en su libro, como también en su cotidianidad. Es crítico, y con una crítica radical y ácida hacia todo aquello que de forma general damos por sabido, damos por bueno. Este libro, han pasado 7 años desde que se empezó a escribir. Lleva una importante reflexión intelectual detrás, y condensa también de forma importante la trayectoria vital del autor, y también la trayectoria vital de estos 7 años que ha estado escribiendo, digamos, que no han estado exentos de conflicto intelectual, de mover su propia conciencia. En ese sentido, y ya entrando brevemente en la cuestión de la obra, Gabriel plantea como tesis central de la obra que el amor es la encarnación del movimiento de la transformación, tanto en un sentido, tanto en el aspecto universalizante, es decir, el amor sería aquello que nos permite convertir el ser en el somos, como desde el aspecto del movimiento, como máxima de referencia de todo movimiento social que aspire a superar un estado existente de cosas. Y en este sentido es en el que plantea que la revolución no es más que el amor materializado de forma práctica. El libro es poco temeroso con los tabús y con los temas polémicos. Habla de la religión, habla de la nación, y en ese sentido creo que es digno de alabar que trate temas polémicos de una forma tan crítica, tan ácida y tan, digamos, buscando esa radicalidad en el concepto filosófico de la palabra, de
de la raíz misma de la idea y entendiéndola en su historicidad. La tesis final del libro, o la tesis central, o en lo que se basa esa reflexión, es un poco en la necesidad de que la revolución se instituya de nuevo como horizonte plausible a alcanzar por parte de la humanidad, superando, o como medio de superación, de la condición animal, que es aquello que identificamos como el límite objetivo de las revoluciones anteriores y que es lo que nos permitirá digamos, liberar la fuerza creativa incalculable del ser humano solo limitada por esa animalidad. Entonces, sin intención de extenderme mucho más y dar paso al protagonista del evento, os invito a que leáis la obra, aunque solo sea para contemplar una forma distinta del devenir de la humanidad, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias y doy paso a Gabriel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. Estoy muy agradecido. Luego, en segundo lugar, quisiera dar las gracias a la editorial Dauro, una editorial de Granada que apostó por mí. He llegado a pensar que es más difícil que una editorial te publique el libro que hacer el libro. Es muy difícil en un escritor novel, ¿no? Y Ediciones Dauro se interesó enseguida por el libro y se ha materializado. Es decir, mi gratitud a esta editorial, que además con una gran calidad humana, gente muy, no sé, muy agradable. En tercer lugar, quisiera dar las gracias públicamente a mi mujer Catalina, que en realidad es... En realidad es la verdadera artífice de este libro. Yo sin Catalina habría sucumbido en alguno de mis procesos autodestructivos o no habría levantado cabeza. Catalina me ha dado el equilibrio suficiente para poder plasmar este libro. Hay que decir que siempre que tengo una pierna que se me tira al monte, pero la intento controlar. Bueno, el libro, la etimología del libro. Yo ya desde pequeño, siendo tan mal estudiante como era y tan inadaptado, siempre tenía en la poesía, no sé, era un amante de la poesía y escribía poesía. De la poesía me pasé a la metafísica, que me enrollaba mucho con la metafísica. Había un grupo en el colegio y siempre hablábamos de poesía y metafísica. Y luego pasé a la política social. Entre medio hubo la creencia hacia la mujer, que es un común denominador fortísimo, ¿no? Bueno, ¿por qué nace este libro? Hay una frase que encabeza el libro que es muy significativa, en la que digo: está bien llevar banderas mientras se tenga la capacidad de romperlas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra vida llevamos banderas. Las banderas son puntos de segregación, de separación, ellos distintivos entre lo que es uno y lo que es otro, ¿no? La sabiduría como el amor carece por completo de banderas. Está muy bien llevar a un punto en que no se lleva ninguna bandera. Con esta frase es premonitorio lo que escribo en el libro. El libro viene porque reflexionando veía cómo el hombre tiene capacidad de obrar maravillas. Cuando veo, por ejemplo, yo qué sé, un edificio súper bien hecho, cuidando los detalles y tal, digo, qué capacidad, me asombra. O cuando veo una obra del hombre, digo, qué capacidad de hacer cosas bien hechas. Pero luego veo
toda la animalidad, toda la bestialidad del humano en todo lo demás. Cuando se habla del humano, dice descubriremos otro mundo para salir de este y tal, digo, por favor, joder, que no lo descubramos para no exportar la plantilla humana, porque la plantilla humana es animal. El hombre, el humano, es un animal racional, que al crecer desarrolla dos vertientes en su vida. Una es el saber, con el que desarrolla el conocimiento del mundo en que vive para su supervivencia, y el otro es el ser, en el que indaga sobre sí mismo a través de la conciencia. El humano ha desarrollado muchísimo más el saber que el ser. El ser lo ha subrogado a la religión. El ser, en vez de autorrealizarse, lo que hace es desplegar en la sumisión, en la adoración, en la pasividad, todos pensando siempre que el Mesías le salvará, o que dos Padres Nuestros, o que luego si tal, se salvará. Entonces hay una descompensación fortísima entre el saber y el ser. Esto le da una profunda animalidad, porque el ser es lo que le acerca a la conciencia y equilibra en los dos verbos el saber ser. Y hay un desequilibrio pasmoso. Se ve en el mundo como está, en el medio ambiente, en la desigualdad social, en las guerras, en los nacionalismos, que en los nacionalismos es una lacra bestial. Hablo de nacionalismo, de todo tipo de nacionalismo, los estatales. Puedes ver en Estados Unidos iglesias con la bandera americana dentro de la iglesia, o en Quebec, que también ves la iglesia, dentro de la iglesia la bandera. ¿Cómo es posible tener esta poca concepción, esta miserable concepción del amor y sobre todo de Dios? En el sentido de que no conoce ni bendice ninguna bandera ni ninguna confrontación, entre otras cosas porque los territorios se han hecho siempre a sangre y fuego y han hecho suyos lo que antes era de otros. Es decir, es una lacra, una auténtica lacra. Es decir, lo suyo sería trascender los lindes territoriales a través de plataformas unitarias convergentes en el amor. El libro lo estructuro de la siguiente manera: la significación animal es el primer capítulo. La significación animal lo comparo al hombre debido a que no desarrolla precisamente el ser y solo el saber con la animalidad. Es decir, es tan depredador, es decir, copia incluso el ordenamiento de los prepotentes, en cuanto a la jerarquía animal, en cuanto a la fortaleza de los fuertes sobre los débiles. Aquí en la naturaleza el fuerte es el que domina, es el que subyuga a los demás. Esta plantilla animal la tenemos actualmente. Es decir, todas las revoluciones, en cualquier revolución que ha habido y tal, ni siquiera se ha planteado cambiar esta plantilla. Nadie se cambiar esta plantilla. Es decir, la plantilla es que hay que quitar el sistema depredador animal. Hay que ascender. Tenemos una potencialidad impresionante a través de la razón anímica. El alma es el alma mayor de la razón. Si sabemos conjugar la razón con el alma, ascendemos a nivel racional anímico y vemos las cosas de otro modo. Somos capaces de ver en el tú el yo, de saber ver en el otro, las necesidades del otro, tus necesidades, es decir, de coaligar la conciliación humana. El amor es trascendental y es la mejor energía que tiene el ser humano de cara a la ascendencia. Cualquier revolución tiene que tener conciencia de que la plataforma animal, la ascendencia animal, es decir,
la influencia animal no ha sido capaz de, no la hemos quitado. Vamos a Marte, vamos a la Luna, tenemos Internet, tenemos todo tipo de cosas, pero si conservamos lo mismo, el poder, el territorio, la animalidad, es decir, toda esta plataforma animal, es decir, distorsiona por completo cualquier revolución. Este libro en principio se iba a llamar A propósito del amor, pero luego cuando lo estaba escribiendo pegué una flipada del copón y en la definición, ¿qué es la revolución pendiente? Y la revolución pendiente es el movimiento mediante el cual el humano deja la instrumentalización animal al ver el lastre, que es el lastre de su crecimiento. Cuando vi esta definición tan bestial para mí, está mal que lo diga porque soy el autor, pero es que me entusiasmó, dije, esto no se puede llamar a propósito del amor, esto se tiene que llamar la revolución pendiente, a todas. Y a partir de aquí lo estructuré y pongo la significación animal como primer capítulo, luego 3 significaciones fundamentales de disgregación humana: el poder, que es un concepto animal; el territorio, otro concepto animal, es el territorio de caza, es el que con el orín marca su territorio, de aquí viene, luego se asientan, marcan las fronteras, viene todo el rollo, y luego la religión, que la religión ya es un anexo del poder y siempre ha sido un anexo del poder. La religión es un concepto totalmente desvirtuado y totalmente distorsionado, es decir, la religión desvirtúa el amor a límites insospechados, es decir, mediante la metafísica y mediante el miedo subyuga, por ejemplo, la religión islámica o la católica, repasando la historia y tal, los conceptos de guerra santa o otros conceptos o de pueblo elegido, por ejemplo, y tal, una alucinada de cojones, es decir, perdón, una alucinada, es decir, es una pasada, es decir, la religión ha sido letal también para el humano. Bueno, y luego paso al amor, y hablo del amor. Yo había leído aquí unas citas, pero todo me riñó porque no puedo leer las citas, dicen, es mejor que seas espontáneo y no leas las citas, pero sería muy significativo leerlas, ¿no? Pero vamos, es igual, no las leo. El amor, si somos capaces de convertir su energía, es decir, yo digo en la introducción que hemos de ser capaces de quitarnos nuestras esclavitudes, porque quitando nuestras esclavitudes nos liberamos del sistema. Hay una interrelación directa entre la individualidad y la colectividad. En el ensayo que escribo actualmente, que se llama Al fulgor del entendimiento, voy un poco más allá, ¿no? Y llego a decir que la individualidad es tan solo una herramienta de la colectividad. La individualidad es un espejismo, esto de que en la religión, paraíso, no, la individualidad una vez que es decir, se pierde con la muerte, converge otra vez en la colectividad. Es una herramienta de la colectividad. La individualidad en sí no tiene más significancia que el lapsus que vive aquí en la Tierra, bajo mi concepto, ¿no? Entonces, me he perdido. No, la estructura del libro del amor. Entonces, ¿qué hablo? A través del amor digo cuáles son 4 fundamentos para una religión triunfante. Pongo los 4, hablo de la revolución pendiente, que es la definición que he dicho anteriormente, pero abro los 4 fundamentos esenciales para que una revolución triunfe. Primero, la violencia. La violencia se ha de descartar por completo y absolutamente, dado que es una instrumentalización animal. Todo aquello que se hace con violencia, más tarde o más temprano, se resquebraja, se vuelve contra sí. La violencia es infame, impropia de la racionalidad. La segunda, la importancia no reside en el poder, sino en la dignificación de la vida y en la dignificación de la vida.
Es decir, y la justicia universal. Es decir, el poder es un concepto animal. ¿Qué se ha de hacer para que una revolución triunfe? Que es bajo este segundo concepto. Es desde fuera del sistema, siempre desde la oposición, se ha de tener vocación de oposición, nunca de estar dentro del sistema. El sistema te abraza como el oso y te subyuga y te come. Es decir, por tanto hay que estar fuera del sistema. Y desde fuera del sistema, desde la oposición, hacer de termitas, ir corroyendo con conquistas sociales las bases del sistema. Y para ello no buscas el poder, buscas la justicia, buscas dignificar la vida. El poder, no vas con el poder, hay que hacer de termitas. Esto lo calco mucho porque es muy importante. Al no utilizar la violencia, una revolución es muy larga. Se ha de hacer, pero también todo lo consistente es lento. Lo inconsistente siempre es rápido. Las revoluciones violentas son muy inconsistentes. Podrán durar un tiempo, pero más tarde o más temprano caen. El tercer punto importante, hemos dicho la violencia, la dignificación de la vida, y la tercera es que no son negociables los puntos que se digan en la revolución. Es decir, la revolución ha de ir conquistando con pequeños objetivos, y estos pequeños objetivos sirven como captación de las masas, al ver que tienen éxito y al ver que son impolutas en sus conquistas. Entonces, si la revolución decide un objetivo, este objetivo es innegociable. No se puede negociar nunca. La negociación es un arma del sistema. Con la negociación el sistema siempre gana. Por tanto, se ha de empezar con pequeños objetivos y poco a poco, ir más a otro objetivo y otro objetivo, hacer de termitas, ir carcomiendo el sistema. Y por último, el cuarto fundamento de la revolución triunfante es la internacionalización revolucionaria. La revolución se ha de esparcir como el agua derramada. La revolución ha de ir en todos los ámbitos. Una revolución no puede triunfar tan solo en un ámbito. Si triunfa, por ejemplo, en un país, esta revolución quedará totalmente delimitada y absorbida por el sistema. Se le meterían todos en contra. En cambio, si se esparce y hay puntos y focos y se va haciendo como una tela de araña, es otra forma, porque va captando a la gente a través de sus impolutas prácticas. La práctica es más importante el camino que la meta. El camino ha de ser impoluto para conseguir una meta que sea la dignificación de la vida a nivel universal, no localizado. Después de estos cuatro puntos fundamentales para que una revolución triunfe, hablo de 13 o 12 caminos insurrectos. Y hablo pues que los bienes y los recursos económicos no son propios del país donde están ubicados, sino pertenecen por entero a la humanidad. Se ha de tener un concepto global de la humanidad, sin que se haga suyo absolutamente nada, porque todo es de todos. Por ello también incido mucho en el esperanto. Ahora que nos inculcan el inglés, el idioma del imperio, y el que no sabe inglés es tonto, pues no. Tendría que ser el movimiento revolucionario, tendría que inculcar y meter en todos los niveles el esperanto. El esperanto se ha de buscar convergencias universales, que tú con el esperanto no está detrás de los imperios, está un concepto más de reconocerte en el otro. Y esto es un punto sumamente importante. En esos 13 fundamentos de la insurrección revolucionaria también hay una cosa que se tendría que eliminar, que es el secreto. El secreto es un arma del sistema. Con el secreto el sistema se hace fuerte, las cosas han de ser absolutamente transparentes y el bien común absolutamente transparentes. Hay más consideraciones, digo,
solo estas. Y por último, quisiera aquí leer, a pesar de que me riñan, una consideración que hay mucha gente que todavía cree en Mesías y que vendrá el capullo de turno, el dirigente de turno, que es el más bueno, el gran capitán, y nos salvará del holocausto y tal, cuando realmente no es cierto, somos nosotros mismos, son las consecuencias de los actos lo que te salvan, no la subrogación de los actos en los demás. La humanidad vive abandonada a su suerte. Que nadie espere advenimientos o mesías redentores para exonerarla. Tendrá que valerse por sí misma para redimirse. Dispone de cuanto necesita. Su potencial siendo único, el amor lo hace inconmensurable. Este congrega en sí mismo el dinamismo del cosmos, concentrado el infinito en el fulgor de su movimiento. Por lo que es imprescindible redescubrirlo desde el equilibrio material, ejercitándolo con la acción más que con las palabras. La justicia social jamás podrá instituirse sin su influjo, ni avenir su paz sin su alcance. La revolución pendiente es la del amor. Si no deja de posponerse, el humano será siempre animal antes que racional, percibiendo la deidad como algo ajeno a él mismo. Esto es el libro. Muchas gracias.